Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro explicado en este episodio se llama Haga crecer el pastel, cómo las grandes empresas logran tanto propósito como ganancias. Puede ayudarnos a comprender mejor la cuestión de la prosperidad mutua, fortalecer el concepto de hacer el pastel más grande en nuestro trabajo y establecer relaciones más cooperativas. Hablando de responsabilidad social corporativa, quizás sepa que en la teoría económica tradicional, la maximización de ganancias es el único objetivo de la existencia de una empresa, y las empresas rara vez consideran la responsabilidad social. Por ejemplo, el economista Friedman dijo una vez, una empresa solo tiene una responsabilidad social, obtener beneficios respetando la ley. Esta opinión está muy extendida. La opinión más común es que, además de ganar dinero, las empresas también necesitan tratar bien a sus empleados, proteger el medio ambiente, apoyar las iniciativas de bienestar público, etc. Esta es la responsabilidad social de las empresas, pero esta responsabilidad social es solo un complemento de la actividad empresarial. Actividades, y está separada de las ganancias empresariales, una relación de compartir el pastel en la que uno hace intercambios y el otro crece. Este libro refuta estas opiniones. Destaca que las empresas deben asumir responsabilidades sociales y no entrar en conflicto con los beneficios comerciales. No deben ser vistas con una mentalidad de compartir el pastel. Si una empresa solo se concentra en objetivos de ganancias, a menudo no logrará maximizar las ganancias, pero si presta atención a las responsabilidades sociales, se preocupa por los intereses de los empleados, clientes, proveedores y otros grupos relacionados, y considera las ganancias como un subproducto de al servir a la sociedad, en realidad puede hacer que el pastel sea cada vez más grande y aumentar los ingresos. Por otro lado, si la sociedad ignora el desarrollo comercial de las empresas y suprime ciegamente los intereses comerciales de las empresas, también impedirá que el pastel crezca y perjudicará los intereses de toda la sociedad. Por lo tanto, las empresas y todos los actores de la sociedad deben centrarse en agrandar el pastel, en lugar de dividirlo. Esta es la idea central de la economía de la torta. El autor de este libro, Alex Edmans, es profesor de finanzas en la London Business School. Es bueno combinando la investigación académica con la experiencia empresarial y transformando la teoría en estrategias para resolver problemas del mundo real. Ha ganado el máximo honor docente de la London Business School, el premio a la excelencia en la enseñanza, y ha sido incluido en la lista de clasificación de radar de los 50 pensadores de gestión más importantes del mundo. En este libro, a través de análisis de casos e investigaciones cuantitativas, analiza el principio de que las empresas deben asumir responsabilidades sociales y la sociedad también debe tolerar el desarrollo de las empresas, lo que resulta inspirador tanto para los directivos de empresas como para el público en general. Cabe mencionar especialmente que concede gran importancia a la aplicación de la teoría en la vida diaria y dedicó un capítulo a su experiencia personal para describir cómo la gente corriente puede utilizar la economía de la torta para abordar mejor cuestiones como las relaciones interpersonales y el desarrollo profesional. Se introducirá específicamente en la interpretación posterior. Otro recordatorio es que el concepto de responsabilidad social corporativa surgió en la década de 1980. Su abreviatura en inglés es CSR, que significa responsabilidad social corporativa, y luego fue repetida por el concepto de ESG. ESG es la abreviatura de Environmental, Social and Governance en inglés, es una filosofía de inversión y un estándar de evaluación que se centra en el desempeño integral de las empresas. Su objetivo es promover que las empresas pasen de perseguir la maximización del interés propio a la maximización del valor social. Sin embargo, los informes de RSE suelen ser descripciones y narraciones cualitativas, mientras que los informes ESG son análisis cuantitativos proporcionados de acuerdo con los requisitos del mercado de capitales. Y están respaldados por datos. Por lo tanto, en los últimos años, ESG ha ido reemplazando gradualmente a la RSE, o es una versión mejorada de la misma. Pero por conveniencia, en la siguiente interpretación seguiremos usando el término RSE, que es responsabilidad social corporativa, para referirnos a los ESG que se ven en otros lugares, que son medio ambiente, sociedad y gobernanza. A continuación, el libro se interpreta en dos partes. La primera parte introduce el concepto de economía del pastel, es decir, cuando las empresas buscan ganancias y crean valor social, deben centrarse en hacer el pastel más grande en lugar de dividirlo. La segunda parte habla sobre la aplicación de la economía del pastel en la vida, incluida su importancia rectora al abordar las relaciones interpersonales y el desarrollo profesional. Espero que después de escucharlo, tenga una nueva comprensión de la relación entre el desarrollo empresarial y los intereses sociales y se beneficie del concepto de hacer el pastel más grande en su trabajo y su vida. Primera parte. Primero, veamos por qué las empresas deberían centrarse en hacer el pastel más grande en lugar de dividirlo entre ellas en el proceso de buscar ganancias y crear valor social. Como sabrás, la economía tradicional cree que el propósito de una empresa es maximizar las ganancias. Tal como dijo una vez Friedman, Premio Nobel de Economía, las empresas solo tienen una responsabilidad social, aumentar los beneficios. Esta frase circula ampliamente. Sin embargo, el autor de este libro presenta un punto de vista de ojo por ojo, las empresas que tienen como único objetivo las ganancias a menudo no logran maximizar las ganancias, sino que tienden a crear problemas y meterse en problemas. Hay una historia así en el libro.
En 2015, una empresa llamada Turing Pharmaceuticals en Estados Unidos compró la patente de un medicamento llamado Daraprim por $55 millones y al día siguiente aumentó el precio 55 veces, de $13,50 a $750 por tableta. Como resultado, el país se indignó y su jefe se convirtió en la persona más odiada de Estados Unidos. Porque este medicamento se utiliza para tratar una enfermedad parasitaria, la toxoplasmosis en mujeres embarazadas, ancianos y pacientes con SIDA. Si los pacientes no reciben el tratamiento oportuno, se producirá parálisis, ceguera o incluso la muerte. Tal aumento de los precios de los medicamentos pondrá en peligro la vida y la salud de muchas personas. Pero el jefe de la empresa, Siike Lilly, declaró: todo lo que hacemos es legal. Mi primera responsabilidad es obtener el mayor beneficio posible, y los accionistas esperan que yo pueda maximizar los beneficios. Es muy difícil. Pronto, el gobierno de Estados Unidos lo arrestó acusado de fraude de valores y lo condenó a 7 años de prisión, luego fue multado con $64,6 millones y excluido de la industria farmacéutica de por vida. También hay una historia en el libro. En 2008, Nokia se enfrentó a una feroz competencia en el mercado. En solo unos años, las empresas asiáticas bajaron el precio de los teléfonos móviles en un 35%. Durante el mismo periodo, los costes laborales en la planta de Nokia en Bochum, Alemania, aumentaron un 20%. Nokia decidió cerrar su fábrica de Bochum para reducir costes. La decisión costó el empleo a 2.300 trabajadores y Nokia no hizo nada para amortiguar el golpe. Como resultado, una semana después de que se anunciara la noticia del cierre, 15.000 ciudadanos alemanes protestaron en Bochum. Los funcionarios del gobierno exigieron que Nokia devolviera los subsidios proporcionados por el gobierno y los sindicatos también pidieron un boicot a los teléfonos móviles Nokia. En las noticias y en las redes sociales circularon ampliamente fotos de empleados llorando y manifestantes destrozando teléfonos Nokia. Entre 2008 y 2010, la publicidad negativa le costó a Nokia aproximadamente 700 millones de euros en ventas y 100 millones de euros en beneficios. Más tarde, Nokia aprendió la lección, cuando en 2011 tuvo que despedir a 18.000 empleados debido a dificultades en su negocio de telefonía móvil, lanzó un plan de reubicación laboral. Como resultado, entre los 13 países afectados por los despidos, no hubo protestas en cualquier país. De estos casos se puede ver que las empresas apuntan a las ganancias y no las maximizan, sino que causan problemas. ¿Por qué? Según la perspectiva de la economía de la torta, el valor creado por una empresa para la sociedad incluye no solo los intereses de los inversores, sino también los intereses de los empleados, clientes, proveedores, el medio ambiente, el gobierno y la comunidad. Si una empresa solo se centra en ganancias e ignora a los clientes, empleados, etc. Las partes interesadas, como aquellas que hacen subir los precios, exprimen a los trabajadores, etc., perderán su permiso social y les resultará difícil operar en la sociedad. Por el contrario, si una empresa pretende aumentar el valor social, los beneficios surgirán naturalmente como un subproducto. Veamos otra historia. Merck produjo un fármaco en la década de 1980 que podía tratar la oncocercosis y curarla completamente con una sola pastilla. Esta enfermedad se propaga principalmente en África Occidental y América Latina, se transmite por moscas negras e invade el cuerpo humano a través de picaduras a lo largo del río. Una vez que invade los ojos causará ceguera, por eso también se le llama ceguera de los ríos. Los más de 18 millones de personas infectadas se encuentran entre los más pobres de África Occidental. En aquel momento, la empresa necesitaba $2 millones para construir canales de distribución y $20 millones para organizar la producción, sin contar los millones en gastos de investigación y desarrollo. Se acercaron al gobierno local de África Occidental, que no tenía dinero y pidió ayuda a la OMS, pero la OMS también se negó. Al final, la empresa decidió producir el medicamento y anunció que se entregaría de forma gratuita, tanto como fuera necesario y durante el tiempo que fuera necesario. Desde entonces, la revista Fortune ha nombrado a la empresa como la empresa más admirada de Estados Unidos durante 7 años consecutivos, una cifra sin precedentes. Posteriormente se incorporaron a la empresa innumerables personas con talento. Posteriormente, la empresa se convirtió en una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, con una capitalización de mercado de más de $200.000 millones. Los inversores también se beneficiaron. Desde 1978, han disfrutado de un rendimiento anual promedio del 13%, 1,5 veces el rendimiento del S&P 500 durante el mismo periodo. Se puede decir que es una versión empresarial de la historia de lo que pasa, vuelve. Por supuesto, todos sabemos que los casos individuales no pueden representar el todo. Por lo tanto, además del análisis de casos, el autor también realizó una investigación sistemática. Utilizó datos a largo plazo, verificó repetidamente los resultados y publicó los resultados de su investigación en las principales revistas. Encontró que entre 1997 y 2003, el 20% de las principales empresas estadounidenses en el índice de satisfacción del cliente obtuvieron rendimientos casi el doble que los del promedio industrial Dow Jones.
Además, durante un periodo de 28 años, los rendimientos de las acciones de las 100 empresas más valiosas de los Estados Unidos, es decir, las empresas con la mayor satisfacción de los empleados, fueron cada año entre un 2,3% y un 3,8% superiores a los de sus pares. La tasa de retorno compuesta es del 89% al 184%. Generaron ganancias futuras que superaron las expectativas de los analistas. Esto significa que las empresas que tratan bien a sus clientes y empleados también obtienen mejores resultados en general. Y lo que importa no es solo la satisfacción de los empleados en las empresas de alta tecnología, sino también en las industrias en general. Por ejemplo, hay dos grupos minoristas famosos en Estados Unidos, Costco y Walmart. En 2014, los empleados de Costco ganaban $20 la hora, aproximadamente el doble del salario promedio en la industria minorista de Estados Unidos. Los empleados a tiempo parcial pueden obtener seguro médico después de 6 meses de empleo, mientras que los empleados de Walmart solo pueden obtener seguro médico después de 2 años. Como resultado, la tasa de rotación de empleados de Costco fue del 17% dentro de un año de empleo, que cayó al 6% después de un año, en comparación con la tasa de rotación de empleados del 44% de Walmart. El costo de reemplazar a un empleado suele ser de 1,5 a 2,5 veces el salario anual. Entonces, el director ejecutivo de Costco, Jim Sinegal, dijo: "Pagamos mucho más que Walmart. No es altruismo, es un buen negocio". A través de estos casos y estudios, podemos ver que si las empresas solo se centran en las ganancias, a menudo no logran maximizarlas, pero si prestan atención a la responsabilidad social, es decir, los intereses de otras partes interesadas, y consideran las ganancias como un subproducto de servir a la sociedad, en realidad pueden lograr mejores resultados, un gran pastel, ampliar las ganancias. Por supuesto, por otro lado, si los grupos sociales ajenos a la empresa ignoran el desarrollo de la empresa y suprimen ciegamente los intereses comerciales de la empresa, también obstaculizará la expansión del pastel y dañará los intereses sociales. Esta situación es a menudo el resultado de que algunas personas intentan impedir que las empresas obtengan demasiados beneficios con una mentalidad de compartir el pastel. Hay un caso así en el libro. En 2019, Amazon abandonó su decisión de construir una segunda sede norteamericana en Queens, Nueva York. Se esperaba que la nueva sede creara entre 25.000 y 40.000 puestos de trabajo, con un salario promedio de $150.000 por puesto, y generara $27.500 millones en ingresos fiscales. También puede promover el desarrollo de empresas locales y crear otros 100.000 puestos de trabajo. Pero debido a la fuerte oposición de algunos políticos y residentes locales, Amazon decidió retirarse. Estas personas se oponen a la exención fiscal de $3.000 millones del gobierno de Queens para Amazon, diciendo que sacrifica los intereses de la comunidad. Un congresista afirmó que los $3.000 millones podrían utilizarse para reparar el metro y pagar los salarios de los profesores. De hecho, están equivocados. La desgravación fiscal no consiste en desviar los fondos existentes de otros usos para pagar a Amazon, sino en reducir los impuestos que Amazon debe pagar cuando amplía su pastel, de modo que no cause pérdidas sociales. En otras palabras, si se implementara este plan, Queens podría recaudar más de 9 veces los beneficios fiscales. Pero cuando el gobierno y los residentes expulsan a Amazon, no queda nada. El resultado es que todos pierden porque el pastel se hace más pequeño. Una cuestión similar es el salario de los ejecutivos corporativos. Los líderes empresariales que ganan salarios elevados suelen ser acusados de recibir dinero de sus empresas. Pero el autor cree que, en comparación con el salario de los ejecutivos corporativos, deberíamos prestar más atención a las pérdidas causadas por la inacción de los líderes. Por ejemplo, en 2019, la remuneración media de los directores ejecutivos de las empresas del índice S&P 500 fue de $14,8 millones. Comparado con el salario medio en Estados Unidos, es una cifra muy significativa, pero comparado con el tamaño medio de las empresas de $24.000 millones, se puede decir que es insignificante. Incluso si los ejecutivos recibieran el doble del salario, solo serían $29,6 millones. Pero si no logra crear el 1% del valor de la empresa, que es el 1% de $24.000 millones, la sociedad perderá $240 millones. Hay una historia así en el libro. Alrededor de 2010, los medios británicos dieron la noticia de que Bart, el director ejecutivo de Reckitt Benckiser, recibía un salario anual de 92 millones de libras, batiendo el récord salarial de la época. Durante un tiempo, la opinión pública estuvo alborotada y Bart casi se convirtió en el enemigo público número 1 de Gran Bretaña. Bajo esta intensa presión, Booth renunció. Pero según el autor, Bart recibió un salario anual de 5 millones de libras, y los 87 millones de libras restantes fueron acciones y opciones obtenidas en los últimos 10 años. Más importante aún, Bart es un líder empresarial muy competente. Durante sus más de 10 años de liderazgo, el precio de las acciones de Reckitt Benckiser aumentó de 7 libras a 36 libras. Después de la dimisión de Booth, el valor de mercado de Reckitt Benckiser se evaporó en 1.800 millones de libras, casi 20 veces su salario de 2009.
En los 5 años anteriores a su dimisión, las tasas de crecimiento anual promedio de las ventas, los ingresos operativos y el beneficio neto de la empresa fueron del 14%, 21,4% y 21% respectivamente, pero en los 5 años siguientes cayeron al 0%, menos 1,1% y respectivamente 0,2%. Se puede ver que muchas personas no soportan los altísimos salarios pagados por los ejecutivos corporativos y lo llaman extracción de valor, pero no esperaban que la destrucción de valor causada por la inacción de los empresarios tuviera consecuencias mucho más graves. Llegados a este punto, podemos resumir la economía del pastel. Como se mencionó anteriormente, si una empresa solo se centra en objetivos de ganancias, a menudo no logrará maximizar las ganancias. Por otro lado, si presta atención a la responsabilidad social y considera las ganancias como un subproducto del servicio a la sociedad, en realidad puede hacer que pastel más grande y ampliar las ganancias. Pero, por otro lado, si la sociedad ignora el desarrollo de las empresas y suprime ciegamente los intereses comerciales de las empresas, también impedirá que el pastel crezca y perjudicará los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, todas las partes involucradas en la empresa deben centrarse en hacer el pastel más grande, en lugar de dividirlo. Entonces, ¿cómo se puede hacer un pastel grande? En este libro, el autor analiza los roles que deben desempeñar diferentes sujetos desde diversos aspectos, incluido cómo las empresas pueden fortalecer los incentivos, cómo los inversores pueden gestionar de manera responsable, cómo los gobiernos formulan políticas, cómo los ciudadanos pueden supervisar, etc. Entre ellos, el más importante es establecer el propósito de la empresa, es decir, determinar el motivo de existencia de la empresa y el papel que desempeña en el mundo. Porque en el corto plazo, las ganancias corporativas y la responsabilidad social a veces entran en conflicto, y cada una de ellas tiene altibajos. Solo considerando cómo la existencia de una empresa puede hacer del mundo un lugar mejor a largo plazo se podrán unificar los intereses corporativos y los valores sociales y lograr una situación en la que todos ganen. Y esto es muy similar a nuestro desarrollo profesional. La segunda parte. De esto es de lo que vamos a hablar a continuación, de cómo las personas utilizan el pensamiento de la economía del pastel en la vida para considerar cuestiones de relaciones interpersonales y desarrollo profesional. Cake Economics enfatiza que las personas pueden hacer un pastel más grande a través de la cooperación, por lo que su primera sugerencia para las relaciones interpersonales es buscar resultados beneficiosos para todos en las interacciones interpersonales, en lugar de regatear todo. Por supuesto, aunque este principio es simple, no es fácil implementarlo. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana no preocuparse por la escasez sino por la desigualdad. En la economía, si la gente siente que la distribución es injusta, se negarán a cooperar y no estarán dispuestas a hacer el pastel más grande. Los economistas han hecho un experimento de este tipo, dan a dos personas, A y B, $100 y les permiten negociar su distribución. A puede proponer un plan de distribución, pero B puede decidir si el plan se puede aprobar. Una vez que B rechaza el plan de distribución, se retirará el dinero y las dos personas no obtendrán nada. Y solo tienen una oportunidad de negociar. En tales condiciones, ¿cómo distribuirá A el dinero? Los resultados experimentales muestran que, en la mayoría de los casos, A asignará el dinero en una proporción cercana al 50%. Eso sí, a veces se entrega un poquito más. Pero mientras A le dé a B menos del 20% del dinero, básicamente será rechazado, dejando a ambas partes sin nada. Este resultado muestra que, en la mayoría de los casos, el reparto equitativo de intereses es una psicología humana inherente. Si se viola este principio, la parte que se beneficia menos buscará el equilibrio psicológico renunciando a la cooperación. Este experimento fue iniciado por el profesor Gaz de la Universidad Humboldt en Alemania y otros y debido a que los participantes solo tienen una oportunidad de interactuar, se llama juego del ultimátum. Desde entonces, muchos estudiosos han repetido el experimento del juego del ultimátum en todo el mundo, con resultados similares. ¿Por qué esto es tan? Una explicación común es que en un entorno de vida complejo, necesitamos evaluar constantemente nuestra competitividad y la forma más sencilla es compararla con quienes nos rodean. Al igual que en la antigüedad, cuando se enfrentaban a depredadores, las personas no solo tenían que correr rápido, sino que también tenían que competir con sus compañeros a su alrededor. Si corrían más lento que los demás, podrían convertirse en los primeros en morir en un grupo de personas. Por tanto, la gente se preocupará por su posición relativa en la sociedad. También explica por qué hay celos entre las personas y por qué las brechas excesivas de ingresos afectan la armonía colectiva e impiden que la sociedad haga más grande el pastel. Entonces, ¿cómo superar esta mentalidad de preocuparse no por la escasez sino por la desigualdad? Desde un punto de vista social, por supuesto, es necesario garantizar que quienes crean valor obtengan la recompensa que les corresponde a través del diseño del sistema, pero también a través de la distribución secundaria y la distribución terciaria, es decir, ajustes impositivos y donaciones caritativas, para evitar el impacto social. La brecha de ingresos es demasiado grande y los ricos y los pobres son demasiado grandes. La disparidad es lo que a menudo llamamos enriquecernos juntos. Desde un punto de vista personal, todavía necesitamos mejorar nuestra cognición, fortalecer nuestra racionalidad y evitar los celos de no preocuparnos por la escasez sino por la desigualdad.
En el contexto de la sociedad moderna, donde la división del trabajo es cada vez más detallada y el conocimiento aumenta, la cooperación es una corriente principal inevitable. Las personas son como nodos de red. Sin la cooperación de otros nodos, es difícil lograr algo. Por lo tanto, deben abandonar la mentalidad de escasez de agarrarse unos a otros y adherirse al concepto de abundancia de cooperación beneficiosa para todos, para poder hacer tu carrera más grande. Además de guiar nuestras relaciones con los demás, Kakenomics también puede inspirar nuestras relaciones con nosotros mismos. Hay un libro llamado Crecimiento Permanente, que divide el pensamiento de las personas en pensamiento fijo y pensamiento de crecimiento. El pensamiento fijo cree que las capacidades humanas están determinadas por los genes y que o estamos dotados para una determinada actividad o no. Si no tienes talento, estás condenado al fracaso; si tienes talento, estás condenado al éxito; el trabajo duro no tiene ningún efecto. La mentalidad de crecimiento cree que las capacidades de las personas pueden ampliarse a través del trabajo duro. Esto es similar a la mentalidad de hacer el pastel más grande; tú puedes hacer tu propio pastel más grande. Al reconocer esto, podemos desarrollar nuestras habilidades mediante la práctica deliberada. Incluso si fallamos, tenemos el coraje de intentarlo y eventualmente ganaremos algo. Respecto a este punto, el autor cuenta su propia historia de lucha en el libro, que es conmovedora, pero por limitaciones de espacio no la repetiré aquí. Si estás interesado, te recomiendo leer el libro original. Además, la economía de la tarta también puede guiar nuestro desarrollo profesional. Según la perspectiva de la economía del pastel, las empresas pueden agrandar el pastel sirviendo a la sociedad. Sin embargo, las operaciones comerciales implican muchos aspectos y es imposible lograr una alta eficiencia en todos los aspectos. Las empresas tienen recursos limitados y deben elegir las áreas en las que son mejores. Y en muchos casos, las ganancias corporativas y las responsabilidades sociales a corto plazo se verán afectadas. Conflicto, por lo que las empresas deben tomar decisiones y persistir. Este es el papel del objeto social, que puede responder a las preguntas de ¿para quién existe una empresa y por qué existe y representa el camino fundamental para que una empresa sirva a la sociedad? Por ejemplo, la visión de Merck es marcar una diferencia en la vida de las personas en todo el mundo a través de medicamentos, vacunas y productos de salud animal innovadores. El propósito de British Rail Network es conectar a todos con amigos, familiares y trabajo, apoyando una economía próspera. La misión de la empresa de juguetes Mattel es ser la primera en el mundo en utilizar juegos para ayudar a los niños a aprender y desarrollarse e inspirar las maravillas de la infancia de los niños, etc. La razón por la que el propósito corporativo es importante es porque, como se mencionó anteriormente, si una empresa solo se centra en las ganancias, a menudo no logra maximizar las ganancias, pero si presta atención a la responsabilidad social y considera las ganancias como un subproducto del servicio a la sociedad, puede agrandar el pastel. El propósito corporativo es una guía para que las empresas sirvan a la sociedad y puede trascender muchos factores de corto plazo y compensaciones locales, guiar a las empresas a crear valor para la sociedad en la forma en que son buenas y maximizar sus ganancias. El mismo principio se aplica a la propia carrera. Elegir una carrera profesional guiada por un propósito en lugar de por el dinero no solo te hace sentir realizado, sino que también te hace tener más éxito financiero. En otras palabras, al decidir qué trabajo realizar, debemos considerar no solo los ingresos actuales sino también su impacto en el propósito de la carrera. Por ejemplo, el salario inicial en la industria de tecnología financiera puede ser menor que el de un banco de inversión, pero puede haber mayor margen para un crecimiento ascendente en el futuro. Además, al decidir a qué empresa unirse, se debe considerar su visibilidad pública y influencia del liderazgo para mejorar la propia imagen profesional, etc. Entonces, ¿cómo determinas tu propósito profesional? Como se mencionó anteriormente, el propósito de una empresa incluye los factores quién y por qué, y esto también se aplica al establecimiento de un propósito personal. El llamado quién es a quien queremos servir. Por ejemplo, si un abogado está más interesado en la justicia social que en la economía, puede dar prioridad al campo penal en lugar del derecho corporativo. Una persona que se preocupa por el medio ambiente puede trabajar para el gobierno o una organización benéfica. Una persona a la que le gustan los niños pueden trabajar en entretenimiento infantil, educación, etc. El llamado porque es establecer su propia ventaja comparativa, lo que implica talento y pasión. El talento es relativamente fácil de identificar, mientras que la pasión es un poco más vaga. Para ello, los autores crearon un marco que desglosa los consejos sobre cómo perseguir tu pasión en 3 preguntas específicas. La primera pregunta es, ¿dónde crees que estarás dentro de 10 años? La pregunta no es dónde estarías desde la perspectiva de tu posición, sino que te entusiasma y que te motiva cuando te despiertas por la mañana. La segunda pregunta es, ¿qué haces en tu tiempo libre? Lo que eliges hacer voluntariamente es lo que te apasiona. La tercera pregunta es, ¿cuáles son tus valores? Es decir, ¿cuál es el centro de tu vida y por qué quieres que te recuerden? Estas preguntas pueden ayudar a las personas a establecer el propósito de su carrera y determinar la dirección de sus esfuerzos a largo plazo. Por ejemplo, el autor define su propósito profesional como utilizar una investigación rigurosa para influir en la práctica empresarial. El núcleo es difundir y crear conocimiento, no solo difundiendo la propia investigación, sino también la investigación de otros. Pero hay algunas cosas que no hará,
como responder a solicitudes de los medios y comentar sobre temas económicos generales, a menos que sea su experiencia en investigación. Tampoco puede asistir a demasiadas conferencias académicas porque esto le dejará sin tiempo suficiente para interactuar con las empresas. Este es el impacto del propósito profesional. En resumen, el propósito de una empresa conecta a sus miembros y los alienta a crear valor para la sociedad y contribuir a la prosperidad humana, independientemente de las ganancias y pérdidas temporales, pero generalmente genera más ganancias. De manera similar, el propósito profesional alentará a una persona a considerar el trabajo como una carrera, no solo para ganarse la vida, sino también para cumplir con su llamado interior, pero el resultado a menudo será un mayor éxito. Ahora, repasemos. En la primera parte, introdujimos los conceptos centrales de la economía de la torta contando casos de negocios y la investigación sistemática del autor. La cuestión es que deberíamos examinar la relación entre la responsabilidad social corporativa y los beneficios empresariales desde la perspectiva de hacer el pastel en lugar de dividirlo. En otras palabras, si las empresas solo se centran en objetivos de ganancias, a menudo no logran maximizar las ganancias. Si las empresas prestan atención a las responsabilidades sociales y consideran las ganancias como un subproducto del servicio a la sociedad, pueden hacer que el pastel sea más grande. Pero, por otro lado, si la sociedad ignora el desarrollo de las empresas y suprime ciegamente sus intereses comerciales, también impedirá que el pastel crezca y perjudicará los intereses de toda la sociedad. Por lo tanto, las empresas y la sociedad deben centrarse en agrandar el pastel, en lugar de dividirlo. En la segunda parte, hablamos sobre la aplicación de la economía del pastel en la vida, incluido cómo lidiar con las relaciones interpersonales y su importancia rectora para el desarrollo profesional. Lo primero que debemos recordar es que, dado que podemos hacer un pastel más grande mediante la cooperación, debemos buscar resultados beneficiosos para todos en las interacciones interpersonales en lugar de escudriñarnos y robarnos unos a otros. Además, el concepto de hacer el pastel más grande significa que las personas habilidad se puede ampliar mediante el trabajo duro. Podemos desarrollar nuestras capacidades mediante la práctica deliberada. Incluso si fallamos, debemos tener el coraje de intentarlo y eventualmente ganaremos algo. Lo que es más importante es que podemos aplicar el concepto de hacer más grande el negocio a la idea de desarrollo profesional personal. En opinión del autor, el propósito de una empresa es una guía para que las empresas sirvan a la sociedad y aumenten el tamaño del pastel. Puede trascender muchos factores de corto plazo y guiar a las empresas a crear valor a largo plazo para la sociedad y maximizar las ganancias. El mismo principio también se aplica al desarrollo profesional de las personas. Elegir una carrera profesional guiada por un determinado propósito en lugar del dinero no solo hará que las personas tengan una mayor sensación de logro, sino que también hará que las personas tengan más éxito financiero. Si desea lograr algo en su carrera para alcanzar el éxito, debes elegir una carrera que te llene de pasión. Tal como dice una cita del libro, no apuntes al éxito. Cuanto más lo apuntes y lo trates como un objetivo, más lo perderás. Porque el éxito, como la felicidad, no se puede perseguir, solo se puede lograr. Se puede lograr cuando te comprometes con algo más grande que tú mismo, el éxito llega en forma de un efecto secundario o subproducto no deseado. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.